Ok. Entonces, chicos, vamos a hablar hoy sobre lo que son los antieméticos. Ok. Entonces, básicamente, los nombres lo indica lo que son los antieméticos. O sea, son medicamentos que están para inhibir la emesis. O sea, para que el paciente no vomite. ¿De acuerdo? Para eso que están los antieméticos. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de medicamentos que inhiben los vómitos e inhiben también la sensación que viene antes de los vómitos, que son las náuseas. ¿Ok? La náusea es una sensación eminente de vómitos. Entonces, para hablar de lo antiemético, primero lo tenemos que hablar de cómo es que ocurre la emesis. Entonces, la emesis es algo mediado de manera por el sistema nervioso central. ¿Ok? Aquí tenemos la corteza, ¿verdad? La corteza cerebral. Y aquí más abajo tenemos el tallo, ¿verdad? El tallo encefálico. Entonces, a nivel del tallo encefálico, es que nosotros tenemos aquí lo que es el área del vómito, o sea, el centro del vómito. Está aquí a nivel del tallo. El centro del vómito está a nivel del tallo. Y aquí también encontramos una zona que llamamos la zona, que se llama en inglés CTZ, disculpen, de Chemoreceptor Trigger Zone, o sea, de zona quimioreceptora, ¿ok? Del gatillo, o zona de gatillo quimioreceptora. Entonces, aquí en esta zona, en la zona de gatillo quimioreceptora, nosotros tenemos unos receptores, que son los receptores 5HT, que son receptores de serotonina, y tenemos los receptores de dopa, que son receptores de dopamina. Entonces, esta zona quimioreceptora lo que hace es que manda señal al centro del vómito para que active lo que es la emesis. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que cuando el centro del vómito activa lo que es el reflejo del vómito, pues entonces el reflejo del vómito lo que ocurre es que manda una señal aquí abajo. Pues esto sería el esófago, esto sería aquí el estómago, aquí tenemos el diafragma. Entonces, esto aquí es el esófago, ¿verdad? Esto aquí es el cardias del estómago y esto aquí es el diafragma. Cuando nosotros activamos el centro del vómito, se le manda una señal al cardiax del estómago para que éste se relaje, o sea que se relaja el cardiax, y entonces se le manda una señal a lo que es el diafragma para que se contraiga y aumente la presión intraabdominal. Entonces aumenta la presión intraabdominal y entonces al aumentar la presión intraabdominal, pues entonces se contrae por medio de contraerse el diafragma y por medio de contraerse los músculos del abdomen, se contrae aquí y aumenta la presión intraabdominal, se relaja el esfínter y entonces eso hace que se devuelva los alimentos, se devuelva el contenido del estómago y entonces lo podamos vomitar. ¿De acuerdo? Lo podamos vomitar. Y esto es gracias a que estamos mandándole señales al centro de vómito vía los receptores de dopamina, vía los receptores de serotonina o a veces por un estímulo directo del centro de mesis. También el centro de mesis puede ser estimulado de manera superior, o sea que nosotros tenemos aquí a nivel superior sensaciones que entonces le mandan señal al centro del vómito. Entonces, como por ejemplo, ustedes han tenido alguna vez como náusea porque ustedes huelen algo que huele muy mal. O sea, por ejemplo, ustedes entran a un baño y tal vez ese baño
tenía el sanitario tapado y entonces huele muy mal. ¿Alguna vez le ha pasado eso, que le da como náusea? O si ustedes huelen algo que está como así putrefacto, le da náusea. ¿Usted le ha pasado eso alguna vez? Claro. Sí. Sí, pero sobre todo cuando alguien vomita y, y el olor del vómito. Exactamente. Entonces, esas funciones son superiores. Entonces, por esa sensación, eso ocurre a nivel de la corteza, entonces eso baja hacia el tallo, hacia el centro del vómito y le dan ganas de vomitar. A veces no se materializa el vómito y solamente la náusea porque tú inmediatamente ves eso, hueles eso, pues tú te alejas y entonces el estímulo, pues entonces se para. Pero hay veces que es suficiente para que pueda el paciente vomitar. Otra cosa es que nosotros tenemos a nivel de los oídos, ¿verdad? A nivel de los oídos, tenemos que también hay una señal que llega hacia lo que son los núcleos vestibulares, ¿ok? Los núcleos vestibulares. Y entonces los núcleos vestibulares, que son los que están aquí, pues también le mandan señal al centro de vómito y entonces hacen que el paciente también vomite. ¿De acuerdo? O sea que todo esto, como ustedes pueden ver, es regulado por el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, ya que nosotros vimos ahora cómo es que vomitamos, o sea, cómo es que se vomita de manera normal, entonces podemos ahora decirle a ustedes cómo es que inhibimos los vómitos, ¿ok? Que lo podemos utilizar para cualquier situación. O sea, si tenemos un paciente que tiene gastroenteritis y tiene una inflamación en el estómago, una inflamación en el intestino delgado porque tiene una infección y está vomitando, esos medicamentos le van a servir. Si tú tienes un paciente que tiene cáncer y le están dando quimioterapia y está vomitando, esos medicamentos le van a servir. Si ustedes tienen un paciente que tiene vértigo y por ese vértigo está vomitando, esos medicamentos le van a servir. Pero como veremos, como hay áreas específicas que son más favorables para esos diferentes tipos de enfermedades, pues entonces utilizaremos la que es más favorable para esa situación. Pero como todo inhibe el némesis, vuelvo y le digo, se puede utilizar cualquiera de los medicamentos que voy a mencionar. Entonces, el primero que voy a mencionar es la metoclopramida. La metoclopramida es un antiemético que lo que hace es que inhibe lo que es los receptores de dopamina a nivel de lo que es la zona de quimiorreceptora de gatillo, o sea, la CTZ. Entonces, la CTZ es inhibida, ¿ok? Porque inhibe los receptores de dopamina a nivel de la CTZ o la zona de quimiorreceptora de gatillo. La metoclopramida inhibe esto y entonces al inhibir este receptor, pues entonces el paciente vomita menos. Ahora, ¿qué pasa con la metoclopramida? Mírense qué es lo que ellos están inhibiendo. Ellos están inhibiendo lo que es los receptores de dopa. Recuerden que los receptores de dopa tienen que ver con lo que es la vía extrapiramidal. Y ustedes se recuerdan de una enfermedad que vimos donde nosotros afectamos la vía extrapiramidal. ¿Quién se recuerda? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Que ataca la vía extrapiramidal y ataca lo que es la dopamina. Y el paciente se queda con movimiento involuntario. Parkinson. El Parkinson, muy bien. Entonces resulta que con la metoclopramida tú le puedes producir al paciente como un efecto adverso, efectos extrapiramidales. O sea que el paciente hace movimientos involuntarios, ¿ok? O sea que eso puede ocurrir con la metoclopramida. Hay algunos doctores que prefieren utilizar otro antiemético por esto, pero sepan que es una opción y que sería un efecto adverso que podría pasar con el uso de este medicamento. ¿Qué otro medicamento podemos utilizar? Podemos utilizar el ondansetron. El ondansetron es un medicamento que va a inhibir el 5-HT, o sea, los receptores de serotonina, que también van a estimular el centro de Messi y con eso los pacientes mejoran. ¿A qué paciente tendemos a utilizar el ondansetron? Sobre todo en los pacientes que están
siendo tratados con quimioterapia, ¿ok? El ondansetron es el antiemético preferido en ellos porque es un antiemético más potente y se prefiere sobre todo en los pacientes que están recibiendo quimioterapia. Aunque se puede utilizar en otros pacientes, vuelvo y le digo, pero por lo regular lo preferimos en esa población. Entonces, finalmente, también tenemos los medicamentos que inhiben los núcleos vestibulares. Y aquí tenemos específicamente lo que es el dimenhidrato, que es el famoso Dramidón, que estoy muy seguro que de seguro lo han escuchado porque es uno de los antieméticos más usados a nivel comercial. Entonces, el dimenhidrato lo que hace es que inhibe los núcleos vestibulares a nivel del oído. Entonces, el dimenhidrato, como inhibe a este nivel, pues entonces es un antiemético preferido en las situaciones donde necesitamos inhibición a nivel del oído, ¿ok? Como por ejemplo, utilizamos el dimenhidrato en los vértigos. Si tú tienes un paciente que tiene vértigo, que tiene síndrome de Meniere, que tiene vértigo paroxístico benigno, por el lugar donde ella actúa, pues entonces uno prefiere más este medicamento. ¿De acuerdo? También tenemos ahí lo que son la betaistina, lo que es el merislón, por ejemplo, que también actúa a este nivel. Y entonces por eso preferimos más este medicamento en esos casos. ¿De acuerdo? Pero vuelvo y le digo, como le dije al principio, cualquiera de estos medicamentos pueden inhibir lo que es la emesis y se puede utilizar en cualquier situación de mesis. Pero como sus lugares de acción son diferentes y dependiendo del lugar uno prefiere más para cierta enfermedad, pues se preferiría, pero igual se puede utilizar cualquiera de estos medicamentos. ¿De acuerdo? Chévere, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta Ok. aquí?